Yo me siento feliz con que haya podido lograr un tipo de comunicación, porque como hablábamos la vez pasada, la comunicación ahora es lo que ocurre en las neuronas de quienes están hablando. Y estas 4 preguntas seguramente me van a permitir desarrollar 4 semestres de cursos diarios, porque sí son eh, muy importantes. ¿Cuál es mi percepción en términos del Estado plurinacional? Este es uno de los problemas. Perdón, me puse los audífonos para poder escuchar bien las preguntas y no cometer ninguna equivocación. Esta es una de las preguntas que podrían ser relevantes si cambiamos el contenido de la pregunta. Y voy a decir por qué. El Estado es lo último y lo penúltimo es la nación. Y aquí nosotros tenemos un problema de una contradicción entre el Estado y la nación. Justamente a eso se debe lo que preguntan más adelante. La nación es el espíritu de cualquier país, de cualquier sociedad. Y entonces a mí me parece que estamos empezando al revés, porque para mí, y está toda la doctrina, los acuerdos de paz justamente eran para eso, para construir la nación multiétnica, multilingüe y pluricultural de Guatemala. Una vez construido el espíritu de este hermoso país, de este hermoso espacio que nos ha tocado vivir, que es profundamente bello, ya vamos a ver más tarde. ¿Cómo organizar las subjetividades de todas las diferentes nacionalidades que convivimos en Guatemala? Y que fue uno de los problemas del fracaso de Chile, que se lanzaron a crear el Estado plurinacional, olvidándose de la construcción de la nación. Eso no puede ser. Porque la nación debe convertirse en espejo del Estado y el Estado en el espejo de la nación. Pero la fuente de la nación son todas las culturas que habitamos con Guatemala. Y de ahí debe emerger, de ahí debe surgir el Estado plurinacional. Porque si yo me dedico a construir el Estado plurinacional, tengo que crear por decreto la nación. Y eso nos va a llevar al único documento que salió de las manos de Stalin en la antigua Unión Soviética cuando decidió la creación del Estado Nacional, imponiéndolo sin haber desarrollado la posibilidad de la construcción primero de la nación. Yo dejaría ahí para ver si podemos profundizar, pero esa es mi opinión y yo trabajo mucho por eso, me dedico casi a trabajar por la nación y cuando estoy trabajando por la nación, pues trabajo el arte, trabajo la poesía, trabajo el conocimiento, trabajo la filosofía, trabajo la cultura y estoy tratando de relacionar todas las interfaces de las diferentes culturas. Yo sé que un cachical no quiere ser quiché, y un quiché no quiere ser cancobal, y un cancobal no quiere ser mam, y es legítimo.
Porque nosotros antes de hablar de la unidad tenemos que hablar y cultivar la pluralidad. Hoy es la aventura pluralista la que está prevaleciendo en el mundo, en este cambio de civilización, los hegemonismos. Ya nadie tiene el derecho de convencer a nadie. Y yo hubiera querido la posibilidad de cómo construir un partido que federara todas las expresiones de las distintas nacionalidades que hay en Guatemala. No necesito la unidad, necesito la expresión de esa pluralidad mediante la posibilidad de crear un organismo federativo que permita a todos la expresión de sus más íntimos, de sus más nobles conocimientos, de sus más nobles actitudes. Pero eso es lo que a mí me parece. Estoy de acuerdo con el Estado plurinacional, pero antes no se puede saltar la nación, porque el Estado es lo último, pero lo penúltimo es la nación. En términos de la cosmovisión, me parece una pregunta muy importante. ¿Cuál es la relación o cómo se mueve el hombre y la mujer? Fíjense ustedes que nuestra cultura, justamente por esta pluralidad, no es unitaria. No tiene el pensamiento aristotélico de el inicio de la formación del universo a través de una sola identidad. La cultura maya es paritaria y es parida. Yo no puedo explicar, si me baso en el método más importante que tiene la cultura maya para su investigación, para los procesos de enseñanza, aprendizaje, para sus descubrimientos científicos. Solo basta ver el maíz, que es paritario, es hombre y es mujer. El método se llama Cabahuil, nada tiene que ver con Aristóteles ni con Descartes, y que ustedes lo podrán ver en la iconografía más hermosa que tiene este país, que aparece en huipiles, en Morales, el águila bicéfala. Nosotros surgimos de un universo paritario. Todo es en par. Y lo voy a profundizar cuando veamos eso, porque me interesa mucho y agradezco mucho esta pregunta. Porque ahí sí hay un cambio fundamental que si no logramos entenderlo, eso no quiere decir que no renuncie y no pueda cooperar con todo el pensamiento de las masculinidades y las vertientes distintas del feminismo. Pero nosotros partimos de un conocimiento paritario. Pero yo no puedo explicarme a una mujer si yo no estoy asumiendo toda mi parte femenina, y una mujer no puede explicarse a un varón si no se está explicando toda la parte masculina que lleva consigo. Por supuesto, que hablábamos un poquito, creo que ayer o antier, de lo que constituye el fundamento de esa paridad es el útero. Y las únicas que tienen útero son las mujeres, por eso la cultura maya es femenina, es de esencia femenina. Pero lo femenino en la cultura maya no se agota con los seres humanos, trasciende hacia el universo. Y entonces hablamos
del principio de dualidad. Y quiero decir con esto, por favor, no confundir con dualismo, porque en la dualidad, dos aspectos totalmente contradictorios pueden ser coincidentes y de hecho lo son. Entonces, el útero de una madre potencialmente está dispuesto a dar a luz un varón. El útero de una madre potencialmente está dispuesto a generar la vida de una mujer. Y esto les agradezco mucho esta pregunta porque me va a servir cuando profundicemos en la próxima sesión lo que es el método Cabahuil para entender lo que aparentemente parece una contradicción entre el hombre y la mujer. Nada más les digo, el modelo del maíz nos dice mucho. Somos una cultura que se organizó alrededor del maíz y todo lo que estoy hablando viene del maíz. El maíz no es solo comer maíz para llenar el estómago. Tiene aspectos astronómicos porque se desarrolla con los equinoccios y los solsticios. Se desarrolla con el paso de Venus. Tiene que ver con la luna. Matemático. Entonces, el penacho del maíz es masculino y donde sale la hoja, donde crece la hoja, la vaina, ahí es femenino. Ese modelo permanece en el inconsciente colectivo porque es de los aspectos más importantes que hay que estudiar. Si nuestro universo es unitario o nuestro universo es paritario. Yo creo que tal vez en una primera aproximación, si me permiten, porque me quedaría colgado hablando de toda esta apasionante metodología del Cabahuil. Justamente en unos días voy a estar publicando un libro donde explico todos los elementos de la complejidad del método Cabahuil que tiene que ver con la vincularidad, que tiene que ver con la complementariedad, que tiene que ver con la cooperación. Es todo un contenido que nos plantea una filosofía para vivir, para hacer investigación, para trabajar en procesos de aprendizaje y para desarrollar también la inventiva de la cultura maya, que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con el deporte. El juego de pelota es paritario. Todos los juegos que plantea la cultura maya son paritarios. El patolí, que es una eh, semblanza muy parecida al ajedrez, tenemos el ajedrez maya, es paritario, y podía seguir hablando, y entonces en ese estilo yo tengo que decir algunas cosas. Si no consideramos la filosofía paritaria, creo que algunas organizaciones mayas lo saben, y únicamente aceptarán las decisiones de la cooperación internacional por resolver problemas de carácter económico. Por todos los informes que les van a presentar son falsos. Y toda la cuestión que no tenga que ver con el universo paritario no son procesados, aunque les digan que sí. Muy bien, la otra, eh, la, la cosmovisión en contexto era la palabra, era la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se puede entender la práctica cosmogónica maya en un contexto moderno? ¿Cómo, sí, se puede entender la cosmovisión en un contexto moderno?
Yo voy a tener, excuso decirles que tengo algún tiempo de estar participando en congresos internacionales en México, he estado en Europa, he estado en América del Sur, en diferentes países de América del Sur y de Centroamérica participando en, y justamente, tal vez yo diría, eh, en el conocimiento contemporáneo, porque en el concepto moderno, la modernidad se inició con la revolución industrial. La modernidad puso en práctica las ideas de Newton, puso en práctica las ideas de David Ricardo en la economía, y la modernidad puso en vigencia el conocimiento y la perspectiva de René Descartes, sobre todo en el método científico y de investigación. Pero a mí más me interesa porque con la modernidad la cultura maya no puede modernizarse, porque corresponde a otra lógica, que no es la lógica de Newton de causa y efecto. Causa y efecto, causa y efecto, una causa, un efecto, una causa, un efecto, y la cosmovisión maya no trabaja por esa lógica. Justamente la cosmovisión lo que hace es cómo dar todas las pautas para salir de ese proceso de causa y efecto y vivir a placer. Justamente por eso se llama plenitud de vida, que es lo que las culturas antiguas, las culturas milenarias, por ejemplo, el Tao, sale también de eso, de evadir, de superar esa causa y efecto que popularmente le llaman el karma. Pero eso está muy popularizado y fuera de su contexto, porque dicen que el karma es la causa y el efecto, y no es eso. El karma es justamente lo que ocurre con la cultura maya, atreverse a desarrollar una lógica que no sea lineal, justamente para evitar esa causa y efecto. O sea que el karma lo que evita es esa causa y efecto. Yo hago mal y recibo un mal. Yo hago bien y recibo un bien. El karma lo que hace es superar esa relación de causa y efecto. Entonces ahora, en la lógica contemporánea, en los nuevos conocimientos de la ciencia, yo lo hablaba al principio, a mí me sorprende que la cultura maya tenga relaciones con la física cuántica, con la filosofía cuántica. Por supuesto, yo no soy un físico cuántico, pero he aprendido varias cosas de la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial de Einstein. El principio de incertidumbre, he aprendido lo que es la indeterminación, que es lo que está haciendo posible la nueva ciencia, las fluctuaciones cuánticas. Y de verdad nosotros vivimos en la fluctuación cuántica. Por eso es que a veces la cooperación internacional, cuando no comprende nuestras fluctuaciones cuánticas, a veces se van hasta diabéticos o se van eh, eh, todos acalambrados porque nos dicen, va a ser tal cosa. Tal vez sí, tal vez no, es probable, de repente, no le puedo dar una respuesta ahorita, porque nosotros vamos con otro tipo de lógica, que son las fluctuaciones cuánticas
cuando los físicos incursionaron más allá del átomo y encontraron en el electrón. Por eso es que muchos pensadores de estas nuevas vertientes contemporáneas de la ciencia, como no les quedaba un poco más cerca, estando en Europa, la relación con la India. Capra tiene un libro, no sé si de repente lo puedan leer, que se llama El Punto Crucial, uno de los físicos más importantes, que para poder entender tuvo que plantear la danza cósmica de los hindúes para dar a conocer cuáles son los nuevos postulados de la física cuántica. Entonces, cuando veo a Arnena que fue el que desarrolla todo el planteamiento de la ecología profunda en Noruega, y leo el Popol Vuh, hay una de lo más contemporáneo. Lástima, murió hace 3 años Arnena. Cuando leo a Arnena y leo el Popol, dijo, este chavo es maya, o este chavo era maya. Y seguramente Arnena cuando lee el Popol Vuh, dirá, estos chavos pertenecen a la ecología profunda. Cuando leo a Bertalanffy, que plantea toda la teoría del sistema y su aplicación, por ejemplo, en administración pública, yo me entero que hay una coincidencia en todo el planteamiento sistémico de la cultura maya que trasciende incluso el budismo para pasar a otros elementos más importantes en términos de la filosofía o del principio hologramático de Karl Privan o el principio hologramático de David Bohm. Supera incluso el budismo. Y entonces lo que quiero decir es que esas correspondencias y esa relación han sido bienvenidas y, perdonen, excuso decirles, ustedes me conocen, yo no tengo necesidad de estar promocionándome, pero me han dado la oportunidad de pronunciar la conferencia original de esos eventos. Y entonces yo digo, todas estas teorías que ustedes van a conocer se pueden explicar desde la perspectiva más contemporánea, pero también la podemos explicar desde la perspectiva más antigua. Y yo, como pertenezco a una cultura milenaria, todo este conocimiento que ustedes le llaman complejidad, que le llaman teoría del sistema, lo voy a explicar desde la perspectiva más antigua. Y hasta hoy, afortunadamente, ha habido una gran coincidencia y he afianzado estos conocimientos con la ayuda de los físicos, con la ayuda de los doctores que asisten a estas conversaciones. Seguramente esto nos va eh, a, a generar mayor discusión en adelante, pero para eso estamos. Y la cuarta pregunta, ¿qué es el Estado multicultural? La multiculturalidad, y en esto sí me gustaría que pusiéramos en la multiculturalidad surgió antes de las estructuras de poder en todo el planeta. En ese sentido y en esa perspectiva, todo el planeta, toda nuestra madre tierra y todos los habitantes somos multiculturales. Y la multiculturalidad no implica la necesidad de una relación.
Todos somos multiculturales. Y ese era el principio que antes de los acuerdos de paz asumía el gobierno de Guatemala, porque era un gobierno multicultural en el sentido de solamente llevaba cuenta y razón de cuántos indios gobernaban. Pero estos indios que gobernaban no tenían ninguna posibilidad de relación con el Estado, mucho menos acercarse a tomar decisión. Entonces, está muy claro que la multiculturalidad no engendra relaciones institucionales. La multiculturalidad no engendra reconocimiento. Por eso es que con los acuerdos de paz dejamos de ser multiculturales para pasar a la pluriculturalidad. La pluriculturalidad ya necesita la institucionalización de nuevas relaciones de poder. Porque entonces el Estado empieza a tener ya un cierto nivel de relación institucional. Insisto en lo institucional, porque es una institución, es norma. Entonces normaron esa relación de dejar de ser multiculturales para pasar a ser pluricultural. Y se plantean para dar testimonio que damos al salto, ya no somos multiculturales, sino pluriculturales, porque el Estado empieza a tener una relación con las nacionalidades indígenas. Se crean 4 leyes de participación ciudadana, creo que ya las mencioné. La ley del sistema de consejos de desarrollo, que dice, es la organización principal del Estado guatemalteco para el desarrollo nacional con carácter Xinca, Maya, Garífuna y no indígena, porque en ese tiempo tampoco había una definición, porque no sé si son ladinos, si son criollos, no sabemos todavía. Esa cuestión hace falta una definición de esa parte de la población que no corresponde a quienes conservamos nuestro milenarismo aquí. Entonces, claramente dice la participación de los mayas, de los xincas, de los no indígenas y de los garífunas. Están establecidos en el orden en que fuimos llegando aquí a este espacio que lo han territorializado, porque ahora le llaman territorio. En nuestro concepto no existe el territorio, pero más adelante. Entonces, ahí, ahorita estamos en ese proceso de consolidar la pluriculturalidad. Está el Código Municipal, dice, es la organización de vecinos de carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural. El patrimonio del municipio es el derecho consuetudinario, porque ahí no entendían todavía que no existe derecho consuetudinario, sino sistema jurídico maya. Entonces ya la ley ya empieza a tener alguna relación. Lo válido de esto es que la multiculturalidad no es institucional porque no hay norma. La pluriculturalidad sí tiene normas, está normado. La ley de descentralización, por supuesto, y la ley de desarrollo social es también ya de carácter pluricultural, que fue una discusión muy grande en el Congreso de la República para dar el salto de la multi a la pluri. Ahora, una vez consolidada la pluriculturalidad, que tiene que ver con el reconocimiento de las naciones, por eso digo, si no hay un reconocimiento de la nación, no podemos fundar el Estado plurinacional.
porque están equivocados los términos. Una vez consolidada la pluriculturalidad, vamos a dar el salto a la interculturalidad. Inter es un vocablo que significa estar en medio. Y yo como quiché, estoy en medio de cachiqueles, estoy en medio de garinaus, estoy en medio de xinca, estoy en medio de criollos y no indígenas y tengo que tener una relación con ellos, pero establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y estos términos no son llevados a la institucionalidad, no valen absolutamente. Es justamente por eso. Estas son las 4 leyes más importantes del siglo XXI para la participación ciudadana en Guatemala. Esas leyes rebasaron lo que se había propuesto Sánchez de Lozada en Bolivia para la organización de esta nueva forma de construcción de la sociedad boliviana. Estas leyes son más importantes que los consejos comunitarios creados por Hugo Chávez en Venezuela y son mucho más importantes que la firma de los acuerdos de paz con Ernesto Zedillo Ponce de León y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque solamente llegaron al municipio. Nosotros traspasamos el municipio y llegamos hasta los caseríos y en las aldeas. ¿Quién se va a imaginar que en este momento que estamos hablando aquí, en un caserío están discutiendo la planificación democrática del desarrollo en una aldea que queda, la aldea del Jocotío, que no tengo noción ni de dónde queda, pero ahí podrá estar? Lo que pasa es que como estamos embelesados por el Estado, no asumimos estas leyes de participación ciudadana para el fortalecimiento y construcción de la nación en términos de pluralidad, para dar el salto a la interculturalidad. Y se los voy a poner un poquito más complicado, porque de la interculturalidad vamos a dar el salto más hermoso que anhelo, pero ya no me va a alcanzar, para pasar a la intersubjetividad de cultura. Cuando mis goces como maya sean los goces de los xincas, de los garífunos, de los criollos, de los no indígenas. Y los goces míos también sean los goces de la oligarquía. Y los goces de la oligarquía serán mis goces. Pero cuando la oligarquía me haga gozar, quiere decir que ya no existe, sino que dio un salto de calidad hacia un humanismo. Yo me quedo con esas 4 Muchas preguntas, esas gracias, respuestas. Daniel. Sí, no sé si está bien explicado, pero son criterios muy personales de experiencia. Y si los hermanos y las hermanas preguntaron, por favor, en la cultura siempre nos llamamos hermanos y hermanas, no van a pensar que soy pastor evangélico, ¿no? o cura de pueblo. Gracias, Daniel, por tus reflexiones sobre las primeras inquietudes de nuestras compañeras y compañeros participantes. No sé cómo estamos con el tiempo, compañeras, para continuar con la presentación. Nos quedarían como 20 minutos, un poco más, para esta primera sesión Muy bien. Entonces, oficialmente. podremos avanzar, Daniel, Muy bien. avancemos hasta donde podamos, ¿verdad? Para poder ir adelante con las reflexiones todavía que están en tu Yo mesa. con mucho gusto puedo seguir hasta las 10 de la noche, entonces de eso no se preocupen. El asunto es ustedes, ahí me dicen con toda confianza, yo sé que no vamos a terminar, porque la riqueza de estas preguntas relevantes
permiten, como nunca me imaginé que empezáramos con preguntas relevantes y que la pedagogía de la pregunta se cumpliera. Entonces, lo que quiero trabajar en esta diapositiva es algo muy importante para los hermanos y las hermanas que van a hacer su voluntariado, porque si comprenden esto, y digo estoy comprendiendo, estoy hablando de la palabra comprensión, no entender, sino de comprender, van a poder elucidar, o si prefieren, delucidar, cuál es la actitud de la cultura maya ante la vida y su medio. Eso es muy importante, entender cuál es la actitud de la cultura maya ante la vida y su medio. ¿Cuál es la actitud de la cultura maya ante su ambiente, ante su entorno y ante su ecosistema? Esto es un problema que venimos enfrentando desde 1524, porque esto tiene que ver con el concepto de espacio. Pero no es solo un concepto de espacio, es un concepto de estética, es un concepto de conocimiento, es un concepto de ciencia. Este concepto de espacio es un concepto relacional, es un concepto reticular. Nosotros somos partes integrantes del cosmos. Todo lo habitado es totalidad coherente. Nosotros convivimos con humanidad, con animales, con plantas, con minerales, con astros. Nosotros sabemos que ellos tienen un corazón palpitante, que tienen alma, que tienen espíritu. Los trastos en la cocina tienen espíritu, el tenedor, la cuchara, la escudilla, el comal. El maíz vibra. Nosotros pensamos en maíz, pero miren ustedes lo hermoso. El maíz nos piensa a nosotros. Pero por supuesto, esto solo se puede entender fuera de las lógicas lineales. Esto es la lógica. Entonces, lo que quiero decir es que el cuerpo humano, todo nuestro cuerpo, todo lo que estamos haciendo aquí, es parte integral del ecosistema. Ya lo decía anteriormente. En mí, como Daniel, está contenido todo el cosmos y yo, como Daniel, estoy contenido en el cosmos. Entonces, todo el espacio que yo habito es coherente. Yo soy coherente con los perros, yo soy coherente con los pájaros, con los moscos, con las pulgas, con las flores. Eso ustedes lo saben, solo basta ver cómo se visten las mujeres. Tengo que ser coherente con la orientación geográfica. Y toda esa coherencia me permite la organización interdependiente. Porque en el curso del tiempo, mi hermano pájaro tiene una función. En el curso, mi hermana agua tiene una función. El abuelo sol tiene una función. La abuela luna tiene una función. La madre tierra tiene una función. Y yo no sé por qué. Todo lo que existe en el universo tiene un corazón.
Pero yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. No busco la relación espiritual con la cultura maya. Para nosotros la relación espiritual forma parte de nuestro pensamiento científico. Por eso es que da mucha desconfianza cuando hablamos de ciencia y espiritualidad. Pero hoy la física cuántica no puede desarrollarse sin un contenido espiritual, distinto a la ley de gravitación de Newton. Entonces, si cumplimos funciones, miren, esto es verdaderamente maravilloso, pero además es un planteamiento bellísimo. Todos estrellas, mares, agua, animales, cangrejos, todo lo que dice el Popol Vuh en la primera parte, los jocotes, las anonas, el cuervo, la cotorra, todo eso constituyen el cerebro cultural maya. Ese cerebro cultural del ecosistema no puede localizar, porque está constituido como un holograma, igual como está estructurado el cerebro del universo. Nosotros somos un holograma. Y yo no puedo plantearme como el cerebro de la naturaleza en Guatemala, o como el cerebro de la candidatura presidencial y como el líder máximo. Eso no es posible. Y no tengo que hablar mucho, porque miren el fracaso que han tenido todos los partidos políticos que se han lanzado con hermanos mayas y hermanas mayas en esta posibilidad de convertirse en los dirigentes. Truenan porque no tienen la aceptación de la población. Entonces, lo interesante y lo bello es que todos nos necesitamos, pero ¿quién es el cerebro? Cada uno tiene sus funciones. Y hay otro elemento fundamental que de repente les va a sorprender, pero cuando reconocemos esta interdependencia y este cerebro no localizado, surge un deber espiritual, porque consideramos que todos los seres que nos acompañan en este lugar son sagrados y están vivos. Por eso les digo, yo no sé por qué estamos hablando de esto, en ponernos de acuerdo, pero hoy es el día IC en el calendario maya, pero hoy es el día del corazón del cielo y el corazón de la tierra. ¿Y qué es el cielo y qué es la unidad? Otra vez lo paritario, el corazón del cielo y el corazón de la tierra. ¿Qué es esto? Es un estado de conciencia fundamentado en nuestra perspectiva científica de la espiritualidad. Entonces, si todas las seres tienen corazón, palpitan, tienen vida, animales, seres vivos y seres no vivos, nosotros los consideramos así. Y por eso es que muchas veces se les rinde culto y hay un proceso ceremonial. Estamos hablando de que todos somos población vegetal, animal, mineral y meteórica. La población celeste. Y todos vivimos en
intercambios biológicos. Y nuestra única manera de poderlos expresar es a través de los mitos, es a través de las leyendas. Es a través de nuestros sueños. Es parte de nuestro proceso científico de investigación también. Por eso es que tenemos mucha relación con los pensadores europeos que de alguna manera se han salido de la vertiente lógico-racional y trabajan los sueños. Entonces, para el pensamiento maya, y voy a concluir esto, cuerpo y naturaleza constituimos un solo lugar. ¿Y qué es eso? El lugar de lo sagrado. Y aquí hay una discusión, yo no sé cómo lo van a ver ustedes que trabajan mucho. El fin principal de la cultura maya es sacralizar la familia. Somos una familia cósmica, ahí están todos los nahuales. Somos familias galácticas. En esas familias galácticas la mujer tiene que ser sagrada. Y de ahí vendrá lo demás en la reivindicación de sus derechos. Y los hombres son sagrados, los niños son sagrados, las niñas son sagrados. El maíz es sagrado. Si encontramos tirado un grano de maíz en la calle, lo recogemos y le pedimos perdón o le solicitamos perdón. Entonces, ahora, esto que estoy hablando, pareciera que es una filosofía muy extraña y parecer que es una filosofía muy exótica, o cuando menos puede ser que sea una filosofía muy bonita y muy interesante, pero lo que quiero decir, en medio de estas interrelaciones entre el ser humano cultural maya y el ecosistema, media algo muy importante, con relaciones de vincularidad, con relaciones de cooperación, que es el lenguaje. El lenguaje es fundamental. Por eso hablar es importante. Y que fue lo que la colonia nos negó y este sistema sigue negando, que no nos dejan hablar. Y si hablamos, tenemos que hacerlo con el esquema lógico racional de Occidente. Entonces, si el lenguaje, ¿qué es lo que expresa? El lenguaje expresa una cosmovisión. Entonces estamos hablando de una cosmovisión como visión global del espacio habitado que representa escenarios variados, escenarios ricos, dentro del cual se desenvuelve lo que se llama cultura maya. ¿Y qué representa para nosotros la cultura maya? Pues representa las culturas de las montañas elevadas, los collados, los volcanes, las flores, los lagos, las sonrisas, las amabilidades, los encuentros, los abrazos, los festejos. Todo eso es el contenido de lo que podríamos llamar en términos generales, y para esto la cosmovisión solo va a saber en qué condiciones vivíamos.
Hoy, gracias a la técnica del láser, hemos podido descubrir que solo en Petén, que es un lugar que ocupa más o menos unos 48,000 o 50,000 kilómetros cuadrados, habían 60,000 edificios, de los cuales conocemos solo lo que están en Tikal, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que con esta mentalidad no somos un tema, no somos un caso, no somos un hecho, somos un evento, somos un acontecimiento espiritual y sagrado, que también lo podemos interpretar desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la ciencia. Ahora, este es un pasaje muy importante. Aquí lo que quiero recordar es lo que vimos al principio. Cómo la cooperación internacional, en este conocimiento del cual estamos hablando, se ha comprometido al mantenimiento de 1940 con el indigenismo. Y siempre ha querido hacer lo que sus convicciones culturales y de espacio. Entonces aquí hay un problema muy grande. Ya vimos que en la cultura maya, yo no estoy fuera del ecosistema, ni estoy fuera del universo, ni estoy fuera de la tierra, es mi madre. No soy fuera del sol, es mi abuelo. No soy fuera de la luna, es mi abuela. Y yo la siento. Además determinó mi nacimiento. Y ese es el gran valor de las comadronas que mantienen esa trayectoria milenaria. De Ischel, que fue la pediatra maya, que vivió hace 2,500 o 3,000 años en Yucatán. Sí, las continuadoras. Entonces, tiene una cooperación que se siente fuera del espacio. Y como no comprende esa dimensión espacial, le llama territorio y territorializa. Y aún así están fuera del territorio. Porque su antropocentrismo les ha llevado a decidir que es el hombre. Aunque doren la píldora por ahí, que sí, que respetamos a la mujer. Pero el antropocentrismo de la revolución industrial está presente para saquear y verse ajenos, porque no les duele absolutamente nada cortar un árbol. Entonces, de los monumentos históricos para atrás, la cooperación internacional no sabe absolutamente nada. No sabe nada de la epistemología, no sabe nada de la cultura, no sabe nada de la espiritualidad, no sabe nada de nuestra ciencia, porque para ellos no somos una nación invadida, para ellos no somos una nación epistemológicamente desobediente, que esa es la verdadera resistencia. No hemos querido entrar a la perspectiva del eurocentrismo europeo.
Y no solo nosotros, los diversos pueblos milenarios de América, de Abya Yala, ahí estamos en eso. Somos la generación número 22 después de la invasión. Y ese es el gran valor que tienen los guías espirituales, los aquejablos contadores del tiempo, mal llamados sacerdotes mayas, que han mantenido la ciencia del tiempo, han mantenido la geometría espiritual, han mantenido la visión científica del universo en las diferentes ceremonias. Entonces, esta intrepidez de Ceci de enfrentarse a dilucidar, porque tampoco tengo la verdad, para buscar una nueva posibilidad de complementariedad, ya no de cooperación, de vincularidad, utilizando el método Cabawin, de equilibrio, tomará en cuenta las decisiones culturales mayas para interpretar el universo y la vida. Poco a poco, juntos vamos a ir interpretando el universo y la vida. No quiero que ustedes se conviertan en mayas, pero tampoco nosotros nos vamos a convertir en occidentales, pero vamos a encontrar puntos de coincidencia. Nosotros estamos dispuestos, como hemos dicho siempre, a las diversas culturas, darles lo que no tienen. Y estamos dispuestos a recibir de esas culturas lo que nosotros no tenemos. Porque solo así vamos a ir cultivando la hermandad. Y lo fundamental, el crecimiento de la diversidad. Recuerden, nosotros no venimos de la unidad, venimos de la paridad. Del Padre, de la Madre, de la vida. Cuando veamos la ceremonia, se van a dar cuenta de cómo todo es paritario en nuestra cultura. Tenemos dos manos, tenemos dos piernas, tenemos dos oídos, tenemos dos fosas nasales, tenemos dos ojos, tenemos noche y día, tenemos equinoccio, tenemos solsticio. Y si profundizamos en el universo, nos vamos a dar cuenta que el mismo universo también es paritario. Entonces, no es entender, el asunto es comprender. Porque cuando yo comprendo, estoy sintiendo. Sí, como lo hicieron los astronautas cuando por primera vez vieron la Tierra desde el espacio, ahí comprendieron, se desencadenó un amor y una ternura que gritaban, ¡qué belleza! Entonces, esa comprensión nos va a permitir respetar, compartir posturas de mirar el universo, aunque sean diferentes. Y ahí tenemos mucho que flexibilizar. Y este paso es importantísimo. Es importante para iniciar el proceso de la descolonización cultural. Cuando yo reconozco al otro, estoy diciendo, estábamos equivocados porque hay otras maneras de pensar. Hay otras maneras de gustar, hay otras maneras de oler, hay otras maneras de colorearme el rostro, de vestirme con colores. Hay otras maneras de inspirar, hay otras maneras de sentir.
Hay otras maneras de saborear. Y podemos hablar de que cuando comprendemos esto, vamos a comer un tamal o vamos a comer una tortilla que no tiene sabor gustativo o físico. Cuando entendemos la función del maíz en el desarrollo de la cultura maya, vamos a entender que es pachil y cayalá. Por lo menos ya un chavo aquí en Guatemala entendió que era cayalá y puso su negocio cayalá. Y lo que nos habla el mito del maíz en el libro sagrado Popol Vuh de Pachil y Cayalá. Pues hay un sentido científico porque fueron ingenieras genéticas mayas quienes domesticaron el maíz. Fue la mujer. Vamos a entender que el tamal de repente no tiene un sabor, pero tiene un sabor científico. Pero fueron las comunidades las que elaboraron el mito del maíz. Entonces no tiene sabor, pero tiene un sabor mitológico. Tal vez no tiene un sabor gustativo o físico, pero su paso en medio de los equinoccios y solsticios tiene un sabor cósmico. La cuenta de los días te permite tener un sabor matemático y las formas de las cuales se puede trabajar las comidas del maíz ha conformado el arte culinario. Está vinculado con el chile, que está vinculado con el ayote, que está vinculado. Ahí podemos hablar de todo. Justamente por eso tengo atrás uno de los murales de los artistas mayas antes del preclásico en una ciudad que se llama Calakmul, que está a 90 kilómetros al norte de Petén, ya en territorio mexicano, donde hay una señora que hace miles de años ya se trabajaba el atol, pueden ver, una señora que está con su tinaja en el atol, y atrás hay un hombre que está bebiendo el atol, y está la propietaria del mercado recibiendo la olla para comerciar el atol, que es verdaderamente un manjar cuando lo proba. Pero Creo que vamos tal vez a dar la palabra ahí para una pregunta que llegó al chat y veo también el tiempo pasar. Ya culminamos con las 2 horas. Entonces, tal vez propondría ir a ver esta pregunta que nos hacen en el chat. eh, y tal vez podríamos ir cerrando con su respuesta. perfecto. Sí, Daniel, tenemos dos mensajes muy interesantes. Tobías Zamora nos pregunta si es acertado nombrar a las y los Ahpeij en español contador del tiempo. Y Élida nos pregunta, bueno, ella comenta, la interpretación o visión maya sobre el universo y la vida se refleja en el idioma. Tratar a los seres, independientemente si es humano o un ser natural. Un árbol tiene manos, pies, cabeza, corazón. La casa también tiene ojos, rostro y boca. Son dos hermanos cachiqueles que están comentando sus inquietudes. Muchas gracias.
Yo creo que la palabra más correcta para hacer la traducción del término ajkij, que equivocadamente se les ha llamado sacerdotes mayas, peyorativamente se les ha llamado chilanes, peyorativamente se les ha llamado chamanes, y con mayor degradación se les ha llamado brujos. Pero justamente ellos son unos científicos y geómetras del tiempo. El término aj es un prefijo idiomático que quiere decir trabajo. Y kij quiere decir sol. Ajkij quiere decir el trabajador del sol en sentido propiamente idiomático. Pero ya en el sentido conceptual tiene que ver con la cuenta del tiempo que la Tierra tarda en girar alrededor del Sol. Y tiene que ver con la cuenta de que el Sol también gira alrededor de la estrella Hércules, y la estrella Hércules gira alrededor de la Vía Láctea. Entonces, estos hermanos mal llamados chamanes, chilanes, brujos, son los científicos que han mantenido el conocimiento maya a través de estos 500 años de opresión, humillación y desprecio. Entonces sí, la traducción es hasta cierto punto correcta, aunque no tiene la fuerza idiomática del ajkij. Y justamente lo que dice el hermano o la hermana Zamora, contador del tiempo, tiene que ver con el cultivo de una ciencia que antiguamente se venía trabajando a través de la oralidad. Pues ahora, en los últimos tiempos, ya hay varios escritos y hay elucidaciones y hay construcciones científicas de diversos hermanos y hermanas que están trabajando la cultura maya. Y por supuesto, todo lo relativo a la averiguación del nahual está ahora funcionando en programas de computación que se adaptan perfectamente y que reciben de buena gana todos los adelantos tecnológicos que nos puede brindar la computación. Entonces ahora tenemos mucho más posibilidades porque nuestros centros arqueológicos de hoy están cifrados con lenguaje de computadora. Y entonces nosotros podemos leer estos lenguajes cifrados en piedra, somos capaces de leer también las computaciones sin necesidad de recibir cursos, por lo menos en lo básico que es la computación. Y por supuesto, que lo que dicen las hermanas o los hermanos que hicieron el comentario, lo que hace la cultura maya, y justamente tienen razón, todo es vida. La cultura maya, el primer punto fundamental de la cultura maya, como ustedes bien lo dicen, es encontrar sentido de vida. Y es algo que no perdemos permanentemente en todo el desarrollo de nuestra vida. Tenemos sentido de vida.
Tenemos sentido de vida en la adversidad. Tenemos sentido de vida en la invasión. Tenemos sentido de vida en el segundo holocausto. Tenemos sentido de vida en el tercer holocausto, con sufrimiento, por supuesto, pero no perdimos el sentido de vida. Y hoy la recomposición no solo está abarcando Mesoamérica, está abarcando, hay un pensamiento que se está articulando alrededor de Abya. Hay diferentes pensadores, hay otros hermanos de otras nacionalidades y otros continentes que están viendo que nosotros podemos contribuir a la construcción de la nueva civilización, a la construcción de la paz, a la construcción de la vida y a la construcción de la felicidad del planeta. Les agradezco mucho los comentarios que hicieron. Creo que ya no nos va a dar tiempo de terminar, pero la idea es eso que están diciendo las dos preguntas importantes. El propósito de este curso es buscar las huellas de los antepasados. Y en eso tiene que ver mucho la subjetividad, tiene que ver mucho la ciencia, tiene que ver mucho el atrevimiento de incursionar en la cultura, en el espíritu de los pueblos.